Estamos adelantando esta serie del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar del mensaje que el Señor Jesucristo envió a la iglesia de Laodicea, la séptima de las iglesias. Y vamos a concluir con esta serie el próximo domingo, ¿sí? Porque vamos a hacer como un resumen y un barrido, una administración general de los 7 mensajes. Y yo sé que no solo yo he sido la persona, digamos, a la que Dios le ha hablado en su corazón. Con cada mensaje el Señor ha hablado a mi corazón. En el primer mensaje el Señor me habló de volver a ese primer amor, ¿verdad? Yo amo al Señor, yo adoro al Señor, pero a veces nos dejamos enfriar por las situaciones, ¿verdad? Luego nos habla de la iglesia perseguida, la iglesia que se sostiene aunque venga la prueba, ¿verdad? Y así el Señor nos fue hablando de cada una de estas iglesias y de la iglesia que fue permeada con la mundanalidad y cómo nosotros debemos cuidarnos de esto, pero también iglesias exaltadas, ¿verdad? Como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? La iglesia amada por Dios, porque era una iglesia fiel y leal. Hoy vamos a hablar de la iglesia Laodicea. El título de este mensaje, el que le he dado, es Caliente, Caliente. Pero me llama la atención porque muchos teólogos le llaman la iglesia en bancarrota, la iglesia condenada o la iglesia tibia, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que efectivamente la Odisea fue estos 3. Esta fue su condición, una iglesia en bancarrota, una iglesia condenada, una iglesia tibia. Es la única de las 7 iglesias de este compendio, de estos 7 mensajes, a la que el Señor Jesús no elogió. Qué triste, ¿verdad? O sea, que el Señor a ti te haga un escáner y no encuentre nada bueno en ti. Nada que merezca un qué bueno, hijo. Porque podemos encontrarlo en las otras iglesias, ¿verdad? A la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, el Señor le dijo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que eres celoso, no puedes soportar a los que se dicen ser y no son, ¿verdad? Y has sufrido, ¿sí? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi amor, pero tengo contra ti. Y así va con cada una. Pero en esta iglesia el Señor las ve y dice: perdió el examen, ¿sí? Perdió el examen. Y vamos a ir al contexto histórico y geográfico de esta iglesia porque nos daremos cuenta cómo la ubicación, ¿sí? Geográfica incluso, de esta iglesia, de la ciudad de Laodicea, influyó en la condición de la iglesia que se estableció en esa ciudad, ¿sí? Encontramos que por lo menos en el mundo antiguo hubo 6 ciudades con este nombre de Laodicea, pero la que nos ocupa fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco de Siria. Y para distinguirla de las demás Laodiceas, él la llamó también Laodicea porque su esposa se llamaba Laodique. ¿Sí? Laodique. Pero la distinguió como Laodicea de Licos porque ella estaba ubicada en el valle de Licos. Entonces era distinguida de esta manera. ¿Sí? La palabra Laodique, el nombre de la esposa de este Antíoco fundador, significa el gobierno de los hombres. El gobierno de los hombres y la justicia de los hombres. Vamos a atender cada detalle porque sabemos que el Señor es experto, ¿verdad?, en tomar ciertos detalles de todo tipo para hablarnos. Si tú eres carpintero, Él usará una ilustración sobre tu labor para hablarte a ti, ¿sí? Entonces vamos a estar bien atentos a estos detalles. El nombre de la Odisea entonces significa gobierno de los hombres o justicia de los hombres. Se encontraba en el valle de Licos. Esta ciudad de Asia Menor fue la más próspera de toda la región, ¿sí? De todas las 7 iglesias que recibieron mensajes del Señor Jesucristo, era la más próspera, era una ciudad muy rica, la más rica. Y esto se debía a su ubicación estratégica
ella se encontraba ubicada, fue fundada justo en la intersección entre las dos más grandes carreteras a través de las cuales se desarrollaba el comercio en la región. Se encontraba en la intersección de la carretera que iba en sentido este-oeste desde la ciudad de Éfeso, y esta se interceptaba con la otra gran carretera que iba de norte a sur pasando por Pérgamo. Ella se constituyó entonces, por esta posición tan estratégica, se constituyó en uno de los más grandes centros comerciales de toda la región de Asia Menor. Era una ciudad que se destacaba también por su producción. Escuche, se destacaba por tres cosas. Primero, porque producían una lana negra que negociaban muy bien, ¿sí? Ellos producían esa lana que era negra, pero era de mucho brillo. Y con ellas hacían vestidos que ellos ofrecían a buen precio. Eran asequibles, o sea, todas las personas podían acceder a esto, ¿sí? Era de mucho valor, pero ellos como tenían tanto, permitían que cada uno pudiera vestirse con ellas. También la usaban para alfombras y las negociaban incluso con otros pueblos, ¿verdad? Eran un gran centro financiero y comercial. Eran un gran centro financiero y comercial. Bueno, yo no alcancé a estudiar esto, pero mi esposo me regaló un dato de que tenían su propia moneda. Intercambiaban monedas, ¿sí? Eran un centro bancario muy importante. Segundo, se destacaron también porque tenían una escuela de medicina que había desarrollado un colirio capaz de sanar enfermedades oculares. Y habían desarrollado también un ungüento muy importante para sanar enfermedades del oído. Se habían hecho muy famosos por causa de esta escuela de medicina y por este colirio que era muy bien vendido y comerciado a toda la región. Además eran muy, muy conocidos. Ellos también eran conocidos porque en esta ciudad había una muy grande colonia de judíos, ¿sí? El estudio que consulté dice que lograron establecer que por lo menos tenían una colonia de 7,000 judíos establecidos en el lugar porque hicieron un cálculo de acuerdo con el impuesto que ellos pagaban por tener el templo, ¿sí? Y eran judíos muy ricos. Muy rico. Era una ciudad donde no existía la pobreza. Qué rico, mira. ¿Ah? ¿Cierto? No existía la pobreza. Todos tenían y mucho. Estuve consultando incluso los restos de esta ciudad porque resulta que por ahí, como por el siglo, a finales del siglo VII, esta ciudad fue ocupada por los turcos seleucidas. En el siglo XII más tarde por los otomanos y en el 1402 prácticamente fue arrasada por los mongoles. Entonces, lo que hoy se conserva de la Odisea son restos, son ruinas. Y la gente, además, aún así, le hace sus viajes como turistas para conocer estas ruinas, porque las ruinas son muy hermosas. El templo donde funcionaba la iglesia de la Odisea también fue arrasado, pero era un templo que abarcaba manzanas completas. Imagínense. Imagínense. ¿Ah? Señor, le regale un poquito para acá. No, sí, no, que el Señor nos dé lo que nos va a dar. Sí. Ellos todos eran ricos, pero quiero decirte, a estos el Señor Jesús les envía una carta. ¿Sí? Les envió una carta. Y en esta carta que registra el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22, vamos a estudiar algunos elementos de esa carta que también van a tocar nuestro corazón, porque no solo corresponde este mensaje a la iglesia de la Odisea, sino que es representativa la Odisea de la iglesia del día de hoy. ¿Sí? La próxima semana vamos a estar estudiando un poco de esto. Nos vamos a dar cuenta que a partir del año 1900 la situación de la iglesia hasta el día de hoy corresponde a la situación en que se encontró la iglesia de la Odisea. Vamos a tratar de establecer unos
unas semejanzas, ¿verdad? A partir de las metáforas que el Señor usa en esta carta. En esta ciudad tan próspera, existía esta iglesia que fue, dicen los estudiosos, no hay una seguridad al respecto, fue fundada por Epafras, uno de los condiscípulos de Pablo, y que también fundó la iglesia de Colosas, que se encontraba allí muy cerca, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 14, leemos entonces la carta que el Señor envió a la Odisea, y nos dice el Señor en su nombre: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdan ese versículo? Amén. Tan usado, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el contenido de la carta a esta iglesia, que por encontrarse ubicada en esta ciudad, también fue influenciada por lo mismo que caracterizaba la ciudad. Una iglesia que se creía rica, una iglesia que se creía estar bien. Y el Señor se presenta a Juan y le dice: diles que yo conozco sus obras, que ni son frío ni son caliente. Ojalá fuesen frío o caliente. Pero por cuanto son tibios y no fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Les da una sentencia, una advertencia, ¿verdad? Bueno, Él primeramente se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el amén? ¿Por qué Él se presenta como el amén? Porque la iglesia estaba engañada. La iglesia creía ser rica y en realidad el Señor le decía: eres pobre. Ellos creían que estaban bien y el Señor les decía: ni eres chicha ni limona. ¿Sí? Estaban bajo engaño. Entonces el Señor se les presenta: yo soy el amén. El amén es una transliteración del hebreo que significa es cierto, es seguro, así es y así será. Entonces aquí está el que te puede decir amén o no amén a lo que tú crees. Aquí está el que tiene la seguridad de que todas las promesas que te da las cumple. Yo soy el amén. Yo soy el que digo sí o el que digo no. Amén. ¿Sí? En 2 de Corintios 1:20, el Señor nos dice a través de Pablo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando Dios a ti te da una promesa y te cumple, Él muestra su gloria a través de ti para que otros quieran conocerlo. Amén. Pero este era un pueblo engañado. Este era un pueblo engañado a quien el Señor se le presenta y le dice: bueno, mira, aquí estoy yo. La verdad está delante de ti.
Yo soy la verdad. Este es el que te está hablando a ti. Yo soy la misma personificación del Dios que lo creó todo, que conoce tu antes, tu presente, tu después. Y yo te puedo decir a ti si verdaderamente estás en lo cierto o no estás en lo cierto. ¿Sí soy clara? Mira que el Señor se presenta con una naturaleza necesaria. Necesaria. ¿Sí? En Isaías 65:16, para referirnos a que no es la primera ocasión en la que se usa este término para hablar del Señor, no es la primera referencia. Dice, comenzó a llover. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Cuando dice, en el Dios de verdad se bendecirá, en el hebreo es en el amén. En el amén se bendecirá. ¿Sí? Y se presenta como el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Significa que Él se presenta como el contraste de todo lo que ellos eran. Ellos estaban bajo engaños. Cuando Él dice, yo soy el testigo fiel, la palabra griega usada es pistis, que significa aquel en quien tú puedes confiar. Aquel en que tú puedes tener la seguridad de que nunca mentirá, de que nunca fallará, porque mi naturaleza es la verdad. Y yo no me puedo negar a mí mismo. Este es quien está delante de ti, le dice el Señor a la Odisea. Está delante de ti el verdadero. A mí no me eches cuento. ¿Sí? Alguien imparcial. ¿Sabes? Aún los enemigos del Señor Jesús reconocieron que Él era verdadero. Qué impresionante esto me parece, ¿sabes? Mateo 22:16 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle con alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, escuchen lo que dicen, eran sus enemigos buscándole ocasión, una caída para matarlo. ¿Sí? Dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Esto opinaban los enemigos del Señor Jesús. Sabemos que eres amante de la verdad. ¿Quiénes son aquí discípulos del Señor Jesús? Un discípulo sigue los pasos de su maestro. Ahora yo te voy a hacer aquí unas preguntitas, por favor, no me digas nada. ¿Eres amante de la verdad como lo fue el Señor Jesús? No me digas nada. O de vez en cuando tendemos a vestirnos de una que otra mentirita para quedar bien, para que no se descubra nuestra desnudez. ¿Enseñas con verdad el camino de Dios? Porque podemos enseñar con verdad o sin ella. Es que increíble, yo me quedé sorprendida cuando leí esto. ¿Enseñas con verdad el camino del Señor? Me hace pensar que a veces lo podemos enseñar sin verdad. A veces enseñamos pero no practicamos. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Nos cuidamos nosotros, estamos siempre pendientes o en algunas ocasiones de agradar a los hombres más que de Dios. Mejor no digo esto porque eso va a caer mal y entonces, ¿qué pensarán de mí? O se va a ir. Imagínense, yo creo que aquí todos ustedes, casi todos me conocen, ¿verdad? Y conocen al pastor, ¿verdad? El pastor es lo más cercano al Señor, creo yo, en esta tierra. Sinceramente se los digo, no porque sea mi esposo. Mi amor, tú siempre andas viviendo en el tercer cielo. Sí, o sea. Y a mí me toca estar como
tratando de agarrarme el calcañar de él. Me refiero al carácter, muy diferentes, ¿verdad? ¿Qué tal que yo hablara como hablaba el Señor Jesús? Que le hablaba a los religiosos, sepulcros blanqueados, por fuera muy blanco, por dentro pudrición. Generación de víboras. ¿Qué tal que yo dijera eso, mi hermano? Imagínate, tú aquí no viniera nadie, hoy que faltaron tantos. ¿Ah? Y a sus discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Qué tal? Yo me he dado cuenta que yo me he cuidado en hablar así porque a veces me han dado ganas. Ah. Bueno, sigamos. El que me conoce sabe que soy muy sincera y directa. Él se presenta como el testigo fiel y verdadero para contrastar con el engaño de ellos. Ahora, yo encuentro que un testigo debía cumplir 3 condiciones esenciales. 1, debía haber visto con sus ojos aquello de lo cual iba a testificar. Debía haber visto con sus ojos aquello de lo cual iba a testificar. 2, debía ser absolutamente honesto y reproducir con veracidad lo que había visto y oído. Debía ser honesto. 3, debía tener la habilidad de decir las cosas como debían darse para producir la impresión verdadera de lo que se esperaba que las personas escucharan y recibieran. Y el Señor Jesús es el único testigo fiel que reúne estas 3 condiciones. Porque Él podía hablar del Padre porque ya había visto al Padre. Él podía hablar con honestidad porque Él era la honestidad misma. Él era la verdad misma. En Él no hay tacha, en Él no hay mentira, en Él no hay sombra de variación. Y nadie como Él para hablar la palabra del Padre, que produjera tanta vida. Entonces estaba delante de la Odisea aquel que verdaderamente podía ser llamado el testigo fiel. Pero también se presentó como el principio de la creación de Dios. Y esta es una frase que teológicamente se ha considerado como ambigua por algunas sectas que presentan al Señor Jesús como el primer ser que fue creado, pero no es así. Cuando Él dice que Él es el principio de la creación, habla de que Él es la causa y origen de todo lo que se creó. La causa y origen. Por Él todas las cosas fueron hechas, dice Juan 1:3. Todas las cosas fueron en Él, por Él hechas, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido. Es decir, Él está diciendo, ¿sabes quién está hablando contigo aquí? El creador de todo. Entonces a mí no me eches cuenta. ¿Sí? Colosenses 1:15 también nos dice que todas las cosas fueron creadas en Él. En Él. ¿Sí? Entonces, esta iglesia estaba como arrinconada, pienso yo. Tú sabes que te se presente el amén, el verdadero, el testigo fiel, el principio, el creador. O sea, como que, ay Dios mío, este es el único que verdaderamente sí me conoce. Era lo que el Señor le estaba diciendo. Yo soy el que a ti te conoce, ¿sí? Y yo te digo que no eres ni frío ni caliente. ¿Qué sabía el Señor? ¿Qué conocía el Señor acerca de la Odisea? Primero, que no era ni frío ni caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar. O sea, ¿sabes qué le está diciendo el Señor? Me repugnas. Y encontramos en la Biblia pasajes donde el Señor se entristece por el pueblo de Israel. O sea, hay un pueblo en la Biblia que entristeció al Señor, hay otro que lo irritó, pero es que aquí está hablando de uno que le causa las ganas de vomitar. Un pueblo nauseabundo. Terrible, ¿verdad? Y es importante, mis hermanos, ¿sabes por qué? Y le pido al Señor que me ponga mucho amor en mi boca porque este mensaje me confrontó mucho a mí. Y le doy gracias al Señor por eso, ¿verdad? No crean, y quiero hacer la aclaración ahora antes de avanzar, y ya el tiempo ha avanzado y no he comenzado. Quiero decirles algo, no soy la persona más idónea para llevar este mensaje. Anoche quiero ser sincera con ustedes, estuve a punto de decirle a mi esposo, yo creo que esto lo deberías predicar tú. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta porque ustedes me conocen. Jesús le está diciendo, no eres ni frío ni caliente. La palabra frío que se usa aquí en griego es
No la puedo ni pronunciar. Significa que puede llegar al punto de la congelación. Y cuando dice caliente habla del griego cestos y dice que llega hasta la ebullición. O sea, el Señor está hablando de extremos. No eres caliente hasta el punto de la ebullición, ni eres frío hasta el punto de la congelación, sino tibio. Y la palabra tibio aquí es la palabra que dice que produce náuseas y que revuelve el estómago. Y estuve estudiando un poco acerca de los efectos del agua tibia y encontré, aquí está la doctora amiga mía, que clínicamente se usa para inducir el vómito cuando hay necesidad. Ahora, cuando él dice, tú me repugnas porque no eres frío ni caliente, está diciendo, es que tú crees que estás bien. ¿Qué le estaba señalando el Señor a esta iglesia? La indiferencia. Porque es que cuando el Señor habla de caliente, está hablando de alguien que tiene una fe creciente, una fe viva. Sí, podemos resbalar, pero nos levantamos. Sí, podemos sentirnos hoy desanimados, pero no destruidos. Yo me vuelvo a levantar. La verdadera fe no es aquella fe que no se quiebra. No, la verdadera fe es de aquel que cae y se levanta y sigue adelante. Sigue por el Señor. Sí, hoy puedo sentir que estoy mal, hoy puedo sentir que no tengo ganas de orar, pero lo voy a hacer porque lo necesito, Señor. Es el caliente sabe que necesita al Señor. El frío está muerto en sus delitos y pecados. ¿El frío es el que no conoce al Señor? El frío es tantas personas que vemos en la calle, nos relacionamos con ellas y ellos no se dan cuenta que el Señor está a las puertas, que el Señor va a venir y que se pueden quedar seguramente porque no conocen al Señor Jesucristo. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo quisiera que tú no me conocieras porque tendrías la oportunidad de convertirte a mí. Yo quisiera que tú fueras caliente, esa es la meta. Sí, que seamos calientes, efervescentes en el Señor, que el pastor dice, un aplauso al Señor, sí. ¿Cómo aplaudimos? A ver, cuando estamos en los partidos de eliminatorias al Mundial y mete el Colombia un gol. Oh, sí. ¿Cómo no? Gritos, brincos, aplausos, abrazos. Hasta las mujeres ahora son más efervescentes del fútbol. Yo me quedo aterrada. Antes eran los hombres, ¿verdad? Antes los hombres se reunían a ver el partido de fútbol y las mujeres todas aburridas en una sala. Ya, ellos siempre con su fútbol. Ahora no, ya también están con la camiseta, están... Si tenemos un evento de mujeres, ya me dijeron que no lo podía hacer la fecha que habíamos escogido porque es que, pastora, hay partido de fútbol. Y yo, ¿y eso qué? O sea, yo no entendía, sinceramente, no entendía. Nos tocó moverlo porque me dijeron que las mujeres también y que el partido es en Barranquilla. O sea, la gente va a ir al estadio, no va a ir al evento. Tibios. Ya me desvié. ¿Ah? ¿Sabes por qué el Señor les habla de ser fríos, que no son fríos ni calientes, sino tibios? Porque resulta que esta ciudad tan próspera, tan rica, tan hermosa, tan reconocida, tan comercial, tan importante, centro bancario, productora de vestidos y todo lo demás, productora textil, tenía un pequeño inconveniente. Y era que no tenían acueducto dentro de la ciudad. El acueducto se encontraba a las afueras y pasaba debajo de tierra por unas tuberías que tenía que atravesar más de 10 kilómetros. El agua venía de una ciudad, ella estaba ubicada entre la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Y resulta que las aguas de Colosas eran aguas frías, refrescantes. Y las aguas de Hierápolis eran aguas termales,
manantiales de agua hirviente, relajante, y el agua venía de las aguas termales de Hierápolis, 11 kilómetros hasta la ciudad, y cuando llegaba a la Odisea, el agua llegaba tibia y llegaba turbia, y era el agua que ellos utilizaban. Entonces, como el acueducto estaba por fuera, ellos siempre temieron un sitio del enemigo, porque el enemigo que llegara a sitiarles les iba a cortar la producción del agua, el acceso al acueducto. Entonces, ¿qué hacía esta ciudad? Mantenía convenios y pactos y alianzas con todos los enemigos alrededor, con todas las ciudades alrededor, para establecer la paz que le garantizara que ellos tuvieran el agua que necesitaban. El Señor les está diciendo: tú no eres ni agua fría de Colosas para refrescar, ni eres agua caliente de Hierápolis para relajar. Eres agua tibia y turbia como esa acueducto, como te llegan aquí, que casi no sirve para nada. Tremendo el Señor, ¿verdad? Ellos entendían el mensaje, porque el Señor estaba usando unas figuras metafóricas bien reales, además, porque estaba usando la misma condición de ellos. El Señor les estaba diciendo: mira, tú eres como esa agua que ni refresca ni relaja a nadie. Qué triste, ¿verdad? El problema del cristianismo en esta iglesia no era la hostilidad, ellos no eran apáticos a la palabra. Es que ellos eran indiferentes, habían perdido su sabor, ya no eran la sal establecida sobre la tierra para conservarla y para darle sazón. Ya no eran aquellos llamados del Señor a que hay una situación en casa, no hay dinero, y las personas que más se desesperan, más gritan y más temen son los cristianos. Ya no hay quien se levante y diga: calma, no hay, pero habrá, porque el Señor es fiel y Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor. La iglesia que perdió su sabor, perdió su temperatura, perdió su calor. Una iglesia que vivía para sí misma, una iglesia que vivía para los deleites propios. Una iglesia que estaba totalmente ocupada en actividades y en el deleite de la vida, porque tengo con qué. Y si no salgo a divertirme, me enojo. Y si se va el internet, ay, ay, ay. Se acaba la vida. No puedo dar un paso porque yo puedo estar a 1 kilómetro, pero me devuelvo si se me quedó el celular. Yo cuento lo que escucho en las consejerías. Era una iglesia neutral, no solo indiferente, sino neutral. Puede pasar lo que pasa alrededor. Mira, estamos viendo las noticias, tantos muertos, el COVID. Hoy en día que hay tantos desastres naturales, ¿se están dando cuenta de todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, mis hermanos? Terremotos donde no había, inundaciones donde no había, huracanes al por mayor en todo el mundo, incendios forestales. Ayer en México fue arrasada toda una región, ¿verdad? Cosa tan impresionante. Y vemos eso y todo lo que decimos es: ay, ve, ¿y por qué no se nos ocurre? Vamos a orar por eso que estamos viendo y vamos a dar gracias, porque no estamos en eso, porque el Señor ha sido bueno. No, ¿sabes qué estamos pensando? Señor, mi marido, Señor, mi mujer, Señor, mi hijo, Señor, mi plata, Señor, mi deuda, Señor, la Odisea. Aquellos de quien la palabra dice: tienes apariencia de piedad, pero no hay poder detrás de ti, porque no es una piedad genuina. El tibio lee muchos acerca de Dios, pero no estudia la palabra. El tibio escucha prédicas de muchas iglesias ahora en la virtualidad, pero no se congrega. A mí me gustaría que esa cámara hiciera, por favor, una toma de cómo está nuestra iglesia hoy, para que las personas que se quedaron
puedan saber el contexto de lo que yo estoy hablando. Porque debemos esforzarnos, ¿sabes? Porque el Señor se esforzó, el Señor bajó del cielo por ti y por mí a buscarnos. Es lo que nos hace diferente y tenemos un Dios diferente. Todas las religiones hablan de que tú tienes que buscar a Dios para ser feliz, pero nuestra relación con Dios nos habla de un Dios que dejó el cielo para venir a buscarte a ti y a mí. Es diferente. Hablamos mucho de Dios, pero no hablamos con Dios. Tibieza espiritual. Yo estoy predicando lo que dice la Biblia, ¿vieron? No es de mí. Amén. Tengo que ser fiel a esto. Nos hemos convertido en una iglesia con una religión vacía, sin contenido espiritual. Y el Señor le dijo a los religiosos de la época, de cierto les digo, o sea, amén, amén les digo, que los recolectores de impuestos y las rameras van primero que ustedes al cielo. Imagínense, la escoria social va a entrar. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse, aceptarme que yo soy el Salvador y entrar al cielo. Pero ustedes, siendo calientes, se enfriaron y se quedaron en la tibieza. ¿Sí? No se sabe si la iglesia es que fue caliente y se enfrió o que definitivamente hizo un asomo de algo como que hirvió y luego verdaderamente no conocieron. No lo especifica el Señor, pero sí. Pero a estos el Señor les dice que los vomitaría de su boca. Una iglesia autoengañada, una iglesia que se enorgullecía de su riqueza económica, una iglesia que se enorgullecía de que no les faltaba nada. El Señor les dice, además, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, el Señor les dice, como tú tienes recursos económicos, tú dices, es que el Señor me ha bendecido, yo estoy bien espiritualmente. La prosperidad económica no es referente de la salud espiritual. Y nunca lo será. Nunca lo será. Mi esposo habló ahora recogiendo las ofrendas sobre la ofrenda de la viuda. ¿Y de una viuda qué? Pobre. Y era quien el Señor notaba y exaltaba. La que dio poco, pero lo dio todo. ¿Sí? Y a veces calificamos nuestra salud espiritual y prosperidad espiritual por lo que tenemos en lo económico. No es así. No es así. De hecho, a esto el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Sabes qué le dice el Señor? Ahora escucha lo que yo te voy a decir. En la mente va a hablar. ¿Sí? Y no sabes, tú dices, yo soy rico, pero hay algo que tú no sabes, mi amor. Y es que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínate, el rico para sí mismo, para el Señor era un desventurado, significa que estaba expuesto a una suerte adversa y no lo sabía. Miserable, hay tantas definiciones de miserable, encontré como 4, pero una de ellas es mezquino. Sí tienes, pero no das ni ayudas. Tienes los lagares llenos, tienes los graneros llenos, pero a tu alrededor ni te inmutas tus hermanos que necesitan. Hay gente que no tiene ni para comer en esta iglesia. Eres pobre porque lo que tienes no entrará al reino de los cielos. ¿Qué tienes para llevar al reino? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes al Espíritu mío? Eres ciego. Mira, ni siquiera te das cuenta de tu condición. Imagínate la ceguera.
Crees que estás bien y no es así. ¿Crees que porque sirves en la iglesia tú vas a entrar allá al cielo? Una cosa, mis amados, es el servicio cúltico, el servicio en el templo. Eso es otra cosa. Otra cosa es la gran comisión. Ese es el cumplimiento de nuestro propósito. ¿Sí? Una cosa es cantar, otra cosa es tocar. Quisiera saber dónde están los músicos. Otra cosa es cuando yo predico con mi propia vida. Para predicar no necesitas ni hablar. ¿Sí? Y dice, y eres desnudo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Estás en pecado. Estás en pecado. ¿Sí? El principio, ¿sabes por qué el Señor decía esto? Porque el principio para una enmienda en la vida es reconocer nuestra condición. Por eso el Señor decía, estás mal. Porque si no reconoces que necesitas, tampoco vas a buscar ayuda y no vas a recibir ayuda. Ellos se creían los más. Ellos eran una iglesia orgullosa. Una iglesia orgullosa. Y nosotros podemos ser orgullosos de lo que somos o creemos que somos, de lo que hacemos, de lo que alcanzamos, de los logros que tenemos y de lo que poseemos. El Señor le dijo a ellos, ustedes son una iglesia orgullosa, pero tú dices esto, pero yo te digo en realidad cómo yo te veo a ti. Cómo yo te veo a ti. Charles Spurgeon, me encanta este autor que fue llamado el príncipe de los predicadores, decía, el mundo siempre va a estar en paz con una iglesia tibia. Y esta iglesia siempre estará en paz consigo misma, porque cree estar bien. Y cada día nosotros tenemos que pasar por el sedazo del Señor. ¿Sí? Ellos pensaban muy bien de sí mismos. La evaluación del Señor dio en rojo. La evaluación del Señor dio en rojo. Ellos estaban como... Aparece aquí un personaje en Lucas 18. El fariseo que fue al templo a orar. Lucas 18 dice, el fariseo, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo puesto en pie dijo, oraba consigo mismo, escuchen, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me llama mucho la atención que el fariseo no le hablaba ni siquiera a Dios, no le hablaba al publicano, se hablaba a sí mismo, lo cual me hace entender que cuando el Señor dice en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, sus obras se traducen también en los pensamientos de sí mismo. O sea que para pecar no necesitamos ni hablar ni actuar. Él oraba consigo mismo y decía, Dios, tú tienes que orar con Dios, tú tienes que orar a Dios. Sí, tú y yo también. Ahí voy en el paquete. ¿Sí? El Señor les está diciendo, estás orgulloso de cómo estás, pero Jesús te dice, eres un miserable. Porque tenemos que ser honestos con nuestra propia condición delante de Dios y con nosotros mismos. ¿Sí? Hay una comparación bien interesante entre esta iglesia y la iglesia de Esmirna.
Porque en la iglesia de Esmirna, el Señor le dice en el versículo 9 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna no tenía recursos, eran pobres económicamente, pero el Señor le dice, conozco tus obras y tu pobreza, paréntesis, pero tú eres rico, les da su opinión. Totalmente lo contrario a la iglesia de Laodicea. El autor Matthew Henry dice, sus almas estaban muriendo de hambre en medio de la abundancia material. Y me vino esta frase que les voy a decir desde que estoy estudiando, me dijo, eran tan ricos que ellos eran tan ricos que lo único que tenían era dinero. Pero eran pobres delante de Dios porque su dinero nunca entrará con ellos a la presencia del Señor. En realidad eran tan pobres que lo único que tenían era dinero. Es lo que pienso. ¿Sí? Porque aún el dinero, y no significa que tener dinero esté mal. La palabra del Señor dice que lo malo es el amor al dinero. Porque todo lo que tú tienes, mi hermano, aunque tú lo sudes en tu trabajo, todo te lo entrega el Señor. Porque esta inteligencia te la dio Dios, la capacidad te la dio Dios, que nacieras en el hogar con oportunidades para estudiar te lo dio Dios, te consiguió el trabajo el Señor, te manda los clientes el Señor, te manda los pacientes el Señor, allí en ese trabajo, ese empleo te lo dio el Señor, todo proviene de Él y lo que tú ganas es para el servicio del reino. Tú quieres tener más y abundar más, siembra en el reino y tendrás cosecha abundante. Siembra en el reino. Pregúntale al Señor, ¿para qué te da todo lo que tú recibes? Y el Señor te dirá qué hacer con eso. Amén. Esta descripción, yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, que describe la iglesia actual. ¿Sí? Una iglesia hoy en día con una prosperidad, ¿sí? Que se siente bien porque lo tiene todo, no nos falta, y nos olvidamos de los que no tienen y sí les falta. Esta iglesia acaba de comenzar a hacer un trabajo de evangelismo y un trabajo social en un barrio del sur de la ciudad. Damos las gracias al Señor porque comenzamos con el apoyo de un ministerio de Estados Unidos a trabajar con alrededor de 40 niños, sí, en el barrio Conidec. Ha sido una experiencia hermosa. Ayer vimos fruto de un primer impacto que se hizo y fue algo hermoso. Le damos las gracias al Señor. Como los niños, quiero decirles, hace 15 días fuimos, hicimos el impacto, sí, se les evangelizó y se les invitó a conectarse ayer por Zoom. Y me da hasta dolor lo que voy a decir. Ellos no tienen cómo conectarse. Cada semana nosotros tenemos que orar y luchar y llamar a los padres de Adulan Kids para que conecten a sus hijos, teniendo tablets, teniendo computadores, teniendo celulares, teniendo conectividad, teniendo Zoom, Team, Google Meet, etc. Gypsy. Estos niños no tienen cómo conectarse, pero se han ido a la casa de la persona que ha abierto su casa en ese barrio, una familiar de mi esposo, una familiar nuestra, y habían en esa casa, yo alcancé a contar 11 niños, y ella se conectó con un televisor que no era el más grande tampoco, y los niños allí estaban todos, no nos habíamos comenzado a conectar, y ella me estaba llamando, aquí están los niños esperando, ¿a qué hora es que es? ¿Ah? Y a mí eso me dolió en mi corazón. Yo estaba contenta, feliz, pero me dolió en mi corazón, mis amados, porque cuántas mamás y papás de Adulan Kids no conectan a sus hijos los viernes. Tenemos a veces sesiones de los niños enseñándoles la palabra a 2 niños. 2 niños. No, porque es que mi hijo está en patinaje, porque es que mi hijo está en qué sé yo. Y no quiero criticar ni juzgar, simplemente quiero animarte, papá y mamá de Adulan, que me estás viendo. El patinaje no se lo va a llevar tu hija para el cielo. Amén. Pero la educación espiritual que la llevará a conocer o le llevará a conocer a Jesús, le abrirá las puertas del cielo. Amén.
No seamos como la iglesia de la Odisea. Y ver mamás que me llaman, ¿cómo hago? Es que no tengo cómo llevar el niño, no tengo cómo hacer. No importa, tú quieres hacerlo, te vamos a mandar a buscar el niño a donde haya que llevarlo. Lo vamos a hacer, porque le vemos el hambre por la palabra y por el Señor. No seamos como la Odisea. Hoy te pregunto, ¿cómo describirías tú tu condición espiritual? Segundo, ¿cómo describiría el Señor Jesús tu condición espiritual? Y hagamos la comparación. Y sería bueno que a partir de hoy pudiéramos orarle al Señor y decirle, si estoy ciega a aquellas cosas que no puedo ver de mí misma en mi vida, abre mis ojos para ver, Señor. Y si hay áreas en mi vida donde soy tibia, yo quiero verlo, quiero saberlo. Y tú podrías, Señor, abrir mis ojos, por favor. Porque nos creemos bien porque estamos bien. A estas personas el Señor les da un consejo, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, fue cuando ellos se vieron que estaban desnudos. Y lo que el Señor hizo, ¿qué fue? Ellos primero se cosieron unas hojas de higuera para cubrirse. Es el esfuerzo del hombre por tapar sus faltas delante de todos los demás para que no se den cuenta cómo estoy. Porque aquí venimos y podemos levantar las manos, ¿verdad? Pero solo Dios conoce lo nauseabundo de nuestro corazón. ¿Sí? El Señor que hizo el Creador los vio con las hojas de higuera y cuando los vio le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué estás así? No, Señor, es que yo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el Señor hizo el primer sacrificio y los cubrió con pieles, ¿verdad? Para tipificar que solamente el sacrificio del Señor Jesús cubrirá el pecado del hombre. Amén. Y les aconseja, ven y compra de mí. ¿Sabe qué les está diciendo? Oro refinado en fuego hace referencia a la fe que debe ser probada en el fuego de la prueba. Hermanos, a veces nos enfocamos en la oración, Señor, llévate este sufrimiento, pero si el Señor mismo, el Padre, no le quitó el padecimiento a su Hijo porque dice que era necesario para que aprendiera obediencia, tampoco lo quitará de ti. Lo usará como un fuego para refinar tu fe, lo usará un fuego para purificarte, para purificarnos, para santificarnos, para que cada vez lo que es escoria salga y reluzca el verdadero oro puro que nosotros, así como Él nos creó en huerto de Edén, puros. Yo me acuerdo de mi papá que él purificaba el oro, tenía un taller en casa, él purificaba el oro con fuego y él le daba con una polea y le daba y uno veía cómo del oro se desprendían unas bolitas y yo le preguntaba, papi, ¿eso qué es? Me dice, es la escoria, lo que ensucia el oro, lo que afecta su calidad, lo que afecta su pureza. Con el fuego se desprendía y salían las bolitas, unas bolitas como plateaditas, salían y se desprendían y quedaba el oro purificado. Y él me decía, este oro es de 24 quilates. Después me decía, este otro es de 18. Y es lo que el Señor hace con tus pruebas, purificarte. ¿Sabes por qué? Porque la tribulación, porque la prueba da a conocer tu carácter. La prueba, la tribulación revela quién tú eres y quién soy yo. Como tú reaccionas evidencia qué tanto de Cristo hay en ti. Y el Señor tiene un carácter muy definido, manso y humilde. Yo estoy en una época donde el Señor me está formando mucho la mansedumbre. Y el Señor dice, compra de mí
para que no se descubra la desnudez de tu vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tú vives en un lugar donde venden un colirio muy, muy, muy famoso, pero ese colirio no te sirve para ver lo que hay en ti. No te ha servido. Entonces yo te aconsejo, compra de mí el colirio que va a abrir tus ojos, que te va a mostrar la realidad de quien tú eres, porque yo lo que veo en ti es que eres indiferente a las cosas espirituales. No te preocupas por la misericordia que he puesto en tu corazón hacia otros. No te preocupas y entras en las redes y recibes enseñanza de todas partes y no te preocupas en saber si hay errores doctrinales en esas enseñanzas que te pueden afectar tu espiritualidad. Porque yo lo que veo es que no te comprometes con mi obra. Hay una despreocupación en tu crecimiento espiritual, y todo el que crece tiene que multiplicarse. ¿Cuántas personas te has ganado para el Señor desde que conoces al Señor? Por lo menos deberíamos ganarnos una al año. ¿En cuántas personas tú has reproducido el carácter de Cristo que hay en ti? Estamos más ocupados, mis hermanos, ¿saben?, en trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y darle a nuestros hijos lo mejor, ¿sabes? El Señor tiene lo mejor para tus hijos. Amén. La prioridad no es hacer dinero. La prioridad es que en el lugar donde Dios te llevó a trabajar y te va a dar dinero, tú muestres al Señor. Porque allá en tu trabajo hay una compañera, hay un jefe que necesita escuchar del Señor. Amén. Ayer una persona de esta congregación me contó hoy lo que hizo ayer, que fue a buscar un producto, algo para el cabello, y la dependiente que la atendió le dijo: ay, mira qué chévere, tus uñas bonitas, fuertes, las mías no, mira. Y ella le dijo: ay, es que tú tienes que orar. ¿Tus uñas? Y la señora se quedó así como que, ¿qué locura es esta? Claro, a mí se me cae el pelo, yo me oro el pelo, Pero me llamó mucho la atención que ella me dijo: pero es que yo salí de mi casa y le dije al Señor, allá donde yo voy, regálame un alma. Y ya la invitó para el evento de mujeres. Para eso nos trajo Cristo. Yo declaro que el Señor va a llenar tus manos de todo recurso necesario en tu vida. Amén. Estamos viviendo un cristianismo sin entrega verdadera. Un cristianismo mezclado con el materialismo. Y a este pueblo, ya voy a terminar, el Señor le dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo porque los amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso usada aquí es la misma raíz para la palabra caliente en el griego. La misma palabra usada aquí en el griego donde dice celoso es la que se usa en el griego para decir caliente. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Sé caliente, arrepiéntete, sé caliente. Métete conmigo. Búscame, que yo estoy. Búscame mientras puedo ser hallado. Yo reprendo porque yo amo. Entonces vamos a recibir la reprensión del Señor como un acto de amor. El padre al hijo que ama lo disciplina. Amén. Y el Señor nos da ejemplos en Proverbios de, ¿sabes?, que a tu hijo corrígelo con vara. No le des todo. No lo consientas en todo porque lo vas a echar a perder y será vergüenza para su madre, dice la palabra. El padre al hijo que consiente lo anula y lo avergonzará. Nuestros hijos deben aprender una palabra tan importante que padres se han olvidado de ella en su léxico. N-O, no. No, es que no se le puede decir no porque es que el niño, permíteme esto por favor, es que el niño se va a traumar. Ay, por favor. No me traumé yo con todo lo que me dijeron y me hicieron. Me gusta mucho cuando el Señor dice esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta palabra amo que aparece aquí en el griego, en Apocalipsis 3:19, es el amor fileos. Pero me llama mucho la atención porque cuando Pedro niega al Señor Jesús, el Señor resucita y le dice a María Magdalena: dile a mis discípulos y a Pedro que voy a Él.
Y él se presenta a Pedro a solas. Y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. Por cada negación el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le decía, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Pedro, tú me amas. Y ya Pedro estaba como triste. Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué me llama la atención? Porque el Señor le decía a Pedro, Pedro, tú me amas con amor. Ágape. La palabra es ágape allí. Y el amor ágape, él es el amor puro e inquebrantable, que no se doblega y que no cambia. Y Pedro le decía, tú sabes que yo te amo con amor fileos. Usaba otra palabra. Pedro, tú me agapeas, yo te fileo, Señor. Pedro, tú me agapeas, Padre, yo te fileo. Y el Señor quería que él le dijera, yo te agapeo. Pero aquí el Señor, o sea, él le decía a Pedro eso porque Pedro se quebró. Pedro quebrantó el amor al negarlo. Pero él a esta iglesia le dice, yo reprendo y castigo a todos los que fileo. ¿Sabes qué lindo es esto? Que el Señor le está diciendo, yo te amo con un amor tierno, aunque tú seas tibio. El amor fileo es el amor de amigo, de aquí estoy contigo, el amor tierno, ¿sí? Y es el que el Señor usa aquí. Entonces me llama tanto la atención cómo el Señor de lo nauseabundo pasa al amor. Y ese es tu Dios y mi Dios. Qué hermoso, ¿no les parece? O sea, aquí estoy dándote un consejo porque estás a tiempo. Te reprendo porque te amo. No lo recibas como que te quiero desechar. Te estoy dando oportunidad. Sé caliente, por favor, y arrepiéntete de lo que has hecho hasta hoy. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Entonces él hace una invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. Era una iglesia de Dios, con Dios por fuera. Y me causa tanto dolor porque cuando en el libro de Isaías se profetiza que el Padre enviaría al Hijo, ¿sí? Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero Dios no estaba ahí porque ellos le habían cerrado la puerta. No se interesaron en la presencia. Se interesaron que el templo estuviera hermoso, que fuera el mejor, el más ostentoso, el que tenía más brillo. Y el Señor les decía, déjenme entrar a mi casa. Y usamos este pasaje para hablarle a los no conversos de que abran el corazón. Es una invitación del Señor, y no está mal, pero el contexto en realidad original es que es una palabra de Dios para su iglesia. Ábranme la puerta de su corazón y yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y en el día se hacían 3 comidas, en este tiempo 3 comidas. Y la comida de la tarde, de la cena, la palabra que se usa aquí para esta comida, en el griego significa la comida de tiempo más extenso, porque ya no tienes que volver al trabajo, te quedas cenando, compartes con la persona, no hay prisa. Y eso es lo que el Señor quiere decir. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero darte a comer mi palabra. Yo quiero que crezcas en espíritu. Yo quiero comerme tus alabanzas. Yo quiero comerme tu adoración. Yo quiero un intercambio. Yo quiero intimidad. Yo quiero comunión. Y les desafía a ser vencedores. Al que venciere, la palabra reprender allí, cuando dice yo te reprendo, es la palabra yo te disciplino, pero para que ilumines tu conocimiento. Y el Señor les dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo fui vencedor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, quiero decirles que además es el premio más grande
el que el Señor le ofrece de las 7 iglesias a esta iglesia nauseabunda y tibia y condenada. Y en bancarrota. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es sentarte al lado del Hijo, que está al lado del Padre? Es gobierno sobre todas las cosas. Es deleite en la presencia del Señor. Imagínate tú sentado ahí con el Señor. Yo me embobaría ahí, yo me dirían allá, no, que Wense, ¿cuál Wense? ¿Quién es Wense? Aquí estoy, mejor dicho. No, que tu hijo, ¿cuál hijo? Y aquí estoy, mejor dicho, embobada con mi Dios. Sí, y dice en Efesios 2 que Él está sentado y que a sus pies están todas las demás cosas, están las potestades, están los principados, está todo gobierno, todo poder. Él está sobre todo, le está diciendo, yo te doy dominio sobre todo. ¿Tú crees que el dinero te da poder? Yo soy el poder mismo. Conmigo tú vas a reinar sobre tus emociones, sobre lo que no has podido hasta ahora, lo que no se ha podido doblegar todavía en tu vida, lo vas a conseguir conmigo. Pero si tú vences, ¿si vences qué? Si vences el orgullo, si tú vences el desinterés, la desidia, si tú vences esa neutralidad, esa comodidad, si tú vences, yo te voy a dar este premio. Él se presentó como el testigo fiel, ¿verdad? Y Pablo nos habla en la palabra que esta vida nuestra en el Señor es una carrera, ¿cierto? Es una carrera. Corramos con paciencia la carrera de la fe, ¿verdad? Y estudiando esto, el Señor me hablaba de que nosotros estamos en una carrera que es como una carrera de relevos, porque Él vino durante un tiempo. La carrera de relevo es una carrera que se hace por equipos, donde cada participante debe correr una porción de todo el trayecto, sí, que comprende la carrera. Supongamos los 400 metros. El equipo debe tener 4 participantes, cada uno de ellos va a correr 100 metros, pero entre un participante y otro deben entregarse en la mano algo que se llama una posta. Sí, lo vieron en los olímpicos, una posta, ¿verdad? Este es como fuerte, pero imaginémonos una baqueta. Una posta es como un elemento, sí, como de este tamaño. Y ellos van corriendo y cuando llegan, ¿verdad? Se encuentran los 2 participantes, se entregan la posta y él sigue y el que primero llega gana, ¿verdad? El Señor vino y corrió sus 100 kilómetros y nos encargó la posta a nosotros. Posta, la palabra posta significa lo que tengo yo aquí dentro de esto. Él corrió. ¿Me ayudas, por favor? Tú vas a correr para allá y te devuelves para acá. ¿Sí? Por favor. Vamos a correr esto un momentico. Yo sé que ya estamos. Y yo quiero que Armando, te pongas allá, por favor. Ya sabes que te iba a decir. Armando, allá al final. Tú le vas a dar eso a Armando y Armando luego se va a devolver para acá porque la carrera es ida y vuelta, ¿sí? Okay. Se lo vas a entregar. Y después ya hasta aquí. Ya hasta aquí, sí. Es nomás para ilustrar. Vamos a armar el equipo, hermano. Ya. ¿Ya? Adelante. Muy bien. ¿Ya? Ganaron. Ven acá, Armando, ven acá. Abre, por favor, esto. Esto tiene una tapa aquí. Ábrela, por favor, y vas a mostrar lo que contiene esta posta. Allá, a ellos. ¿Qué dice? Testigo, testimonio. La palabra posta significa testigo, testimonio.
Los atletas, lo que le entregan en la mano el uno al otro es el testimonio, que ya yo corrí estos 100, ahora ve tú y corre los otros 100. Ya el Señor vino y se presentó a la Odisea como el testigo fiel, y Él nos ha entregado la posta a nosotros, mis hermanos, para que nosotros corramos esta carrera hasta la meta, que es la eternidad. Y esta posta nos dice: sé testigo fiel del Señor, lleva el testimonio a todo lugar y a toda persona en esta tierra. La pregunta es: ¿quiénes aceptarán esta posta? ¿Quiénes aceptarán llevar el testimonio? ¿Quiénes aceptarán ser testigos fieles y verdaderos que presenten que la mayor riqueza que este mundo necesita no está en el dinero, mis amados? La mayor riqueza es el Espíritu Santo de Dios, que da fruto y fruto en abundancia. Que puedan hablar que todos allá afuera están viendo edificios lindos, centros comerciales, cada vez se construyen más, los parques, la administración municipal ha puesto los parques hermosos, pero quiero decirte que la verdadera belleza es Jesús. Sin Jesús nada de eso va a valer, nada de eso va a valer. Ellos en la Odisea se vestían de vestidos negros brillantes, y el Señor les decía: pero son negros, yo tengo para ti vestiduras blancas. Santidad, pureza, esa es la verdadera belleza, cuando la gente pueda ver en nosotros al Señor Jesús. Amén. No soy la mejor ni la escogida perfecta para este tema, y ustedes lo saben. Pero seguimos adelante en la carrera. No vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. Amén. Gracias. Ponte en pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Esta carrera de relevos. En esta carrera de relevos, algunos pueden ser descalificados. Son descalificados aquellos que hacen salidas en falso. ¿Sí? Hacen salidas en falso. Como cuando digo que voy a hacer algo y no lo hago para el Señor. Como cuando me muevo y Él no me ha mandado que lo haga porque no es el tiempo. Son descalificados cuando dejan caer la posta o testigo, como se llama. Cuando dejan caer el testimonio, son descalificados en la carrera. Son descalificados cuando evitan o entorpecen u obstaculizan el paso a otro corredor del mismo equipo. Y esto nos habla de cuántas veces nosotros quizá hemos sido causantes de división en nuestra iglesia. Cuando nos hemos sentado a criticar, a juzgar. Y quiero compartirles con mucha sinceridad, y esto va a quedar grabado, no me importa. Pero para mí pastorear no ha sido fácil, y en los primeros tiempos comencé a decir: Señor, yo nunca tuve problemas de crianza con mis hijos, y a razón de que yo voy a criar ahora pelados de 40 y de 50 malcriados de sus papás. Y el Señor sabe lo que me dijo: acuérdate de Josué y Caleb. Entonces yo desde ese día decidí creer que yo puedo ser como Josué y Caleb y no como los otros 10 príncipes enviados por Moisés a reconocer la tierra. Que el Señor le dijo: ve y reconoce la tierra, porque esa tierra fluye leche y miel, y es una tierra que produce abundante fruto, ¿verdad? Y fueron los 12 príncipes, y solo Josué y Caleb vinieron con fruto cargado, reconociendo: sí, efectivamente es la tierra que fluye leche y miel. Los otros 10 que dijeron: está infestada de gigantes. Y ese día decidí no fijarme más en los gigantes. Y le doy gracias al Señor. Y he tratado desde entonces ver este ministerio como un ministerio que fluye leche y miel, y de que pedirle al Señor que me muestre en cada uno de todos los miembros de esta iglesia el potencial que tienen para ayudarles a descubrirlo. A veces nos dan con la posta en la cabeza, pero no importa. Estamos creyéndole al Señor. Y el Señor nos ha demostrado mucho su amor. Y yo quiero que tú hoy cierres tus ojos allí donde estás y que podamos orar. Que podamos orar y darle gracias al Señor. Que seamos de aquellos que tenemos oídos para oír. Cierra tus ojos, Padre. Gracias te damos, Señor.
porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, mi Rey, porque el confrontador pasó a ser el consolador y el que nos invita, Señor, a vencer. Aquel que nos dice, yo te amo como tú estás, pero te amo tanto que no te dejaré como estás. Yo te amo en tu condición de hoy, pero te amo tanto que quiero transformarte a la imagen de mi Hijo. Oh, gracias, Señor. Y hoy tú nos dices, sé caliente y arrepiéntete. Y yo, hoy, Señor, te pido, perdónanos, Señor. Perdónanos porque, así como la iglesia de la Odisea, quizás hemos sido cristianos que hemos vivido como paganos. A veces nos ejercitamos tanto en fortalecer nuestros músculos físicos para evitar que nuestras carnes caigan con la edad, Señor, mientras esta edad avanza, pero nuestro cristianismo es flácido, es anémico. Podemos pasar horas y horas en un sauna para eliminar toxinas de nuestro cuerpo, grasa de nuestro cuerpo, pero nos damos ligeras duchas tibias espirituales. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos acomodado, Señor. Acomodado a decir, gracias, Señor, porque me has bendecido. Pobrecito aquellos, Señor. Pero tu palabra, Señor, nos dice que tú aborreces el orgullo, que tú aborreces la soberbia, los ojos altivos, aquellos pensamientos que vienen, Señor, que no son de misericordia, sino de juicio y de crítica, Señor. Perdónanos. Que tú aborreces el que siembra discordia entre los hermanos, lo dices en tu palabra en Proverbios 6. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido orgullosos por tener una opinión de nosotros mismos más alta de la que debiéramos tener, Señor. Cuando hemos tenido un sentido de superioridad, Señor, de nosotros, Señor. Y tú nos dices que veamos a los demás como superiores a nosotros, Señor. Perdónanos cuando hemos deseado ser admirados, cuando nos hemos sentido más espirituales porque sabemos más Biblia. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando creemos que somos mejores para hacer esto que nuestro hermano. Perdónanos cuando hemos criticado al hermano y tú nos dices, tú ni siquiera das la talla de ser considerado hermano. Perdónanos, Señor. Perdona mi corazón orgulloso que no se sujeta a la autoridad, Señor. Perdóname cuando todo lo que se levanta en mi interior es un espíritu de queja. Cuando no me sujeto, Señor. Porque la queja es un orgullo disfrazado, Señor, y tú has puesto autoridad en esta casa, Señor. Perdónanos, Señor, porque aún en silencio podemos ser criticones y juzgadores, Señor, en nuestra mente. Perdónanos, Señor, cuando queremos que tú seas un Dios que nos dé respuestas, que nos complazca, pero no un Dios que nos forme. Perdónanos, Señor, cuando queremos que seas un Dios que apague nuestros fuegos, pero somos tibios. Perdónanos cuando queremos que tú seas el Dios que resuelve todo en nuestra vida, pero no queremos servirte, pero no nos comprometemos contigo, Señor. Olvidamos, Señor, que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra se cumplirá. No queremos ser, Señor, templos sin un espíritu dentro que lo habite. No queremos que tú seas un Cristo fuera de tu iglesia. No queremos ser templos ocupados por fornicación, por pornografía. No queremos ser templos ocupados por mentira y engaño. No queremos ser templos, Señor, ocupados por deshonra. Queremos ser, Señor, templos de tu Espíritu Santo, Señor. Atesorarte a ti como el regalo eterno. Que tú seas todo en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, hoy te pedimos, Padre, ayúdanos. Y tengo aquí unos indicativos si en nosotros hay orgullo, y los quiero leer y tú allí podrás saber si es así, si lo eres, si no. ¿Te consideras superior a otros?
Y no es si lo dices, simplemente si lo consideras o lo piensas. ¿Crees que eres más que los demás porque sabes más? ¿Crees que eres de los que tienen las respuestas para todo, más que otros? ¿Crees que otros te consideran humilde? ¿Te cuesta trabajo pedir ayuda porque crees que haces las cosas mejor que nadie? ¿Quieres tener el control de todas las situaciones en tu vida o de todas las personas? ¿Buscas llevar a cabo tu voluntad o la de Dios? ¿Crees que tú tienes siempre la razón? ¿Te ofendes cuando otros te critican? ¿Te es difícil pedir perdón y perdonar? ¿Te es difícil someterte a tus autoridades? Si hay por lo menos una respuesta positiva, vamos a pedir perdón. Si hay más de uno, vamos a pedir perdón porque nuestro corazón puede ser usado por el mismo enemigo para dividir la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy te pedimos perdón porque tú eres Jehová Roy, el que todo lo ve. Tú ves nuestro corazón habitado de amargura, de ira, de recelos, de resentimientos, de contienda, de falta de perdón, de ira contra los hermanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, mi Rey. Cuando nos hemos quejado, cuando no hemos sometido nuestra vida al fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que nuestra fe debe ser sometida a prueba para que ella sea mucho más preciosa que el oro, Señor. Para que sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando tú seas manifestado, Señor. Perdónanos, Señor, por creer que estamos bien, por tener este orgullo espiritual que tuvo Pedro, aunque otros te nieguen, yo no te negaré. Sabes, Pablo fue asesino de cristianos, pero no tuvo que pasar la prueba de Pedro. Pedro caminó con el Señor 3 años y medio y todavía escondía sus espadas en oculto. Por eso tuvo que pasar esta prueba de la negación, para aprender a no ser orgulloso. Perdónanos cuando nuestro corazón se ha endurecido, cuando nos hemos creído víctimas, cuando permanecemos en el resentimiento. Perdónanos, Señor, cuando no aceptamos esta invitación tuya, Señor, a vivir contigo día a día, a ir a tu palabra, que es esa agua que lava nuestro espíritu, nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, gracias, Señor, porque tú hoy nos estás hablando de no ser como Judas. Judas, otro ejemplo de tibio, 3 años y medio con el Señor y lo entregó, lo traicionó. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como ese Juan, ahí a tus pies. Juan, el discípulo amado, ahí a tus pies. Por eso, Señor, seguramente fue el escogido en la isla de Patmos para hablar estas revelaciones de Apocalipsis. Hoy venimos a ti, Señor. Hoy venimos a ti por ese colirio que unja nuestros ojos. El colirio de tu gracia que abra nuestro entendimiento para ver lo que realmente hay en nuestro corazón, Señor. Cúbrenos con tu vestidura blanca, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres el amén, tú eres el testigo fiel. Y hoy, Señor, por la fe recibimos tu perdón y nos comprometemos contigo. Y si es tu caso, puedes abrir tu boca y decirlo: yo me comprometo contigo a tomar esta posta, a llevar este testimonio, a ser testigo fiel como tú, Señor, para que otros te conozcan a ti, para que otros puedan, Señor, también entrar, Señor, a tu gloria, Señor, porque tú eres Cristo en mí, Señor, esperanza de gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por tu consejo, gracias, Señor,
Señor, por tu consejo. Y gracias, Señor, porque tú eres mi creador, pero también mi formador, pero también mi hacedor y mi Padre de amor, Señor. Gracias porque tú eres lo más valioso para mí, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi mayor riqueza espiritual. Tú eres mi mayor riqueza espiritual. Por ti soy lo que soy. Por eso hoy te digo gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Señor. El Señor los bendiga, el Señor los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes su misericordia y su paz. Amén.